En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al buen Dios. Es Él quien nos convoca y nosotros por nuestra fe respondemos para escuchar su palabra, para reflexionarla y pedirle al Espíritu Santo que nos llene de Él, de tal manera que sea Él mismo quien nos anime a vivir todos los días su palabra. Esa hermosa palabra que siempre es actual. La primera lectura para hoy está tomada de la primera carta de San Juan en el capítulo 4. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a sus hermanos, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el pecado. Palabra de Dios. Continúa San Juan hablándonos como a hijos cercanos. Nos habla como un padre habla con amor, con cariño a sus hijos. Por eso comienza diciéndonos: queridos hijos, amamos a Dios. Amar a Dios quiere decir colocarse en la perspectiva de Dios. ¿Qué quiere Dios? Pues nosotros enfocar nuestra vida hacia ese querer de Dios, quien ama a todos y a cada uno de los seres creados y no ha escatimado nada para sacrificar a su Hijo unigénito por la salvación de todos los hombres. Dios nos ama a todos, a todas las criaturas, y el mayor signo de ese amor es que nos regaló a su Hijo. Vivir por el otro, donarse, sacrificarse por su bien, es vivir como Dios, es actuar aquello que Jesús mismo experimentó en todo momento, haciendo siempre la voluntad del Padre, entregar su vida como el máximo signo del amor de Dios por sus hijos. Qué bueno estar nosotros también atentos a hacer en todo la voluntad de Dios y por lo tanto amarnos cada día más y más. Así como nos lo enseña la Gaudium et Spes, un documento del Vaticano II, la Iglesia en el mundo actual, en el número 27 nos dice: en nuestra época principalmente urge la obligación de acercarnos a todos y de servirlos con eficacia cuando llegue el caso, ya se trate de ese anciano abandonado de todos, o de ese trabajador extranjero despreciado injustamente, o de este desterrado, o de ese hijo ilegítimo que debe aguantar sin razón el pecado que él no cometió, o de ese hambriento que recrimina nuestra conciencia recordando la palabra del Señor. ¿Cuántas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos? A mí me lo hicisteis. No solo esto, cuanto atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado, cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena, experiencia que se hace hoy en tantos lugares del mundo,
la imposición tiránica a inocularse sustancias y contar con la libertad total de la persona, cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. Todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador. Por lo tanto, si realmente nosotros amamos a Dios y nos amamos mutuamente, tenemos que rechazar de raíz todas estas situaciones que degradan al ser humano, que lo rebajan de una manera atroz. El Papa nos acaba de dar un ejemplo sencillo. Él nos invita a darle el lugar adecuado a los niños al interior de la familia y no reemplazarlos por ninguna mascota, por hermoso que sea el animal. No nos podemos creer verdaderos hijos de Dios si no nos sentimos hermanos unos de otros. Esta fe no solo anima nuestra caridad en sus múltiples formas, sino que fortalece para luchar contra todo abuso, intolerancia, injusticia, violencia, contra todo signo de egoísmo y de odio que domina hoy el mundo. Signos de odio y de egoísmo que se manifiestan en la separación de unos por otros. Claro, como no se ha inoculado un medicamento, entonces no puede usted entrar a un cine, a un espectáculo público, no puede entrar a determinados lugares. Eso es degradante porque es violar la libertad de movilización del ser humano. Es violarle el derecho al libre acceso a la educación, a la cultura, al comercio para comprarse lo necesario para vivir. En fin, Dios se opone a todo lo que definitivamente degrada al ser humano, a su Hijo predilecto, hombre y mujer creados a su imagen y semejanza. Amémonos realmente como hermanos. Salmo 71. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. De la opresión rescatará a los pobres, pues estima su vida muy valiosa. Por eso rogarán por él sin tregua y lo bendecirán a todas horas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Y el Evangelio está tomado del capítulo 4 de San Lucas. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó.
Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. El evangelista Lucas nos recuerda que Jesús regresa a Nazaret para ofrecer a sus paisanos las primicias de su buena noticia, el Evangelio. Una vez que devuelve el rollo del libro del profeta Isaías al encargado de la sinagoga, después de un silencio en el que todos han fijado su mirada en él, comenta el texto proclamando con solemnidad: con él se inicia un jubileo o año santo, así como lo presenta el libro de Levítico en el capítulo 25, un año de gracia que no tiene término. Se cumple un tiempo de eterna redención y de liberación universal. Para eso ha venido el Señor Jesús, para liberarte a ti, liberarme a mí, liberarnos a todos, sobre todo de la esclavitud del pecado, pero también de todas las injusticias de cualquier tipo que se puedan cometer a lo largo y ancho del país. El anuncio mesiánico de la salvación que Jesús se aplica a sí mismo no se trata solo de la liberación del pecado, la salvación del alma, sino que se trata de la salvación de todo hombre y de todo el hombre, salvación integral e integrante de todos los hijos de Dios. Salvación de toda forma de esclavitud, de explotación, de degradación del ser humano. Una salvación que alcanzará su plenitud al fin del mundo, pero que es un compromiso de todos nosotros los cristianos mientras peregrinamos hoy y aquí en este mundo como colaboradores de Cristo y de la Iglesia, continuadora de su misión liberadora. Nosotros, cristianos, somos el cuerpo de la Iglesia. Por lo tanto, como discípulos misioneros del Señor, tenemos la misma misión del Señor Jesús. Sí, es la misión de la Iglesia. Nosotros somos Iglesia, por lo tanto, nuestra misión es entonces una misión liberadora del hombre integral e integrante. Del hombre integral, es decir, del hombre en todas sus posibilidades, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. El hombre integrante que es capaz de salir a relacionarse totalmente con sus semejantes. Nosotros no nacimos para quedarnos encerrados en la casa todo el tiempo. Siempre nos necesitamos mutuamente. Somos familia. Y también somos familia de Dios. Y al ser familia de Dios, todos somos hermanos, hijos del mismo Padre Dios. Así lo leemos, también volvemos a la Gaudium et Spes en el número 41. No hay ley humana que pueda garantizar la dignidad personal y la libertad del hombre con la seguridad que comunica el Evangelio de Cristo, confiado a la Iglesia. El Evangelio enuncia y proclama la libertad de los hijos de Dios, rechaza todas las esclavitudes que derivan en última instancia del pecado. Respeta santamente la dignidad de la conciencia y de su libre decisión. Advierte sin cesar que todo talento humano debe redundar en servicio de Dios y bien de la humanidad. Encomienda finalmente a todos la caridad de todos. San Mateo capítulo 25. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba desnudo y me vistieron, etc. Son las obras de misericordia, 14 espirituales, 14 corporales. Las encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 25. La fe y la caridad de la que nos habla San Juan en su carta encuentran su aplicación concreta
en este apostolado de liberación, de salvación del hombre, de la liberación del pecado, del hambre, del dolor, del embrutecimiento, en fin, de todo aquello que lo abruma en cada momento. ¿Y cuánto nos abruma hoy mantenernos la cara tapada? Porque perdemos nuestra identidad personal. No podemos respirar con total libertad como Dios quiere. No podemos pronunciar la palabra con libertad. No sabemos quién es quién. En fin, es decir, tenemos que buscar la liberación de todas las formas que esclavizan la dignidad de los hijos de Dios y hermanos del Señor Jesucristo. Hoy necesitamos encontrar nuevas formas para dar la mano a quien tiene alguna necesidad, a los pueblos que carecen de lo fundamental para tener una vida digna y así permitirles alcanzar la oportunidad de bastarse a sí mismos. Dios nos invita. Libro del Deuteronomio capítulo 15. Que a nadie le falte nada. Es decir, que no haya pobres entre ustedes. Agradezcámosle al Señor. Pongámonos definitivamente en sus manos y que Él nos ayude entonces a hacer realidad el amor a nuestros hermanos, saliendo al encuentro absolutamente de todos, sin acepción de personas, teniéndolos a todos por igual, atendiéndolos a todos de la misma manera y haciendo lo posible de compartir lo que somos y lo que tenemos. Que María Santísima, nuestra Madre y Auxiliadora, nos siga acompañando en el compromiso de crecer en familia y en nuestro apostolado de discípulos misioneros del Señor. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te proteja, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.